Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan, por favor? Hola, chicos. Buenas noches, profesora. Hola, ¿qué tal? ¿Están observando lo que estoy compartiendo? ¿Se ve? Ya, gracias. A ver, jóvenes, para esta semana tenemos que hablar de nuestro país. Muchas gracias por responder. Realidad lingüística del Perú. Todos sabemos que en nuestro país se hablan varias lenguas, ¿sí? Y por eso es que se le considera multilingüe y pluricultural. ¿No? Cada lengua pertenece a una determinada cultura. Veamos entonces. A ver, un momento. Ya. El Perú es un país plurilingüe porque en su territorio coexisten muchas lenguas. Momento. Ya. La Constitución del año 1993 reconoce como lenguas oficiales al castellano y a algunas lenguas originarias en los lugares donde predominan. Según el Ministerio de Cultura del año 2021, en el mapa etnolingüístico del Perú se registran 19 familias lingüísticas originarias que agrupan a 48 lenguas. Muchos de nosotros conocemos unas cuantas, nada más, pero son 48, imagínense, ¿ya? Conocemos el castellano porque es nuestra lengua materna y por ahí seguramente el quechua, el aymara, quizás alguna lengua amazónica como el asháninca, como el aguaruna, pero el resto no sabemos, ¿no? Muchos no conocemos. Bien, ahora vamos a trabajar con ello, ¿no? Como buen peruano y buen sanmarquino, primero tenemos que conocer a nuestro país y después conozcamos el mundo. ¿Sí, chicos? Ese es el reto. Bien, la población es monolingüe y bilingüe, mayoritariamente monolingüe no ágrafa. Les explico. Aproximadamente sobrepasamos los 30 millones, ¿sí? Vamos a redondear las cifras. Sobrepasamos 30 millones. Ya, supongamos que sean 30 millones. De esa cantidad, aproximadamente 3 millones hablan quechua, 420.000 habla aymara, y supongamos que juntando todas las lenguas sean 5 millones, ¿ya? Estamos redondeando cantidades, ¿ah? Luego vamos a precisar la cantidad exacta. ¿Ya? 5 millones hablantes de lenguas amerindias. ¿Y qué lengua habla los 25 millones de restantes, ¿no? De habitantes, los restantes 25 millones? Habla castellano. Solo el castellano, o además del castellano, puede manejar quizás una lengua extranjera, puede manejar una lengua andina, una lengua amazónica. Entonces sería bilingüe. Pero de los bilingües son pocos también. Dentro de esos 5 millones podría haber algunos bilingües. Entonces, decíamos que 25 millones aproximadamente serían hablantes del castellano. Entonces, sería la mayoría monolingüe, mayoritariamente monolingüe. Habla una sola lengua. Ahora, ¿por qué dice aquí no ágrafa? ¿Qué significa ágrafa? A es un prefijo que indica no. Puede ser analfabeto, puede ser ágrafa, ¿ya? O sea, personas que no han sido alfabetizadas, que no han tenido una oportunidad de educación, entonces se llaman también ágrafa. Ágrafa significaría textualmente sin grafía, o sea, que no escriben ni leen, ¿ya? Pero ese grupo es pequeño, menos mal, no es mucho. Mayoritariamente, repito, somos hispanohablantes y la mayoría también ha estudiado. Por lo tanto, escribe y lee.
En conclusión, mayoritariamente somos monolingüe no ágrafa, no ágrafa. Es decir, son personas que han estudiado. Si hubiera dicho ágrafa nada más, serían la mayoría personas que no tienen estudios. Pero acá dice no ágrafa. ¿Listo? ¿Entendimos esa parte, por favor? ¿Quedó clara la explicación? A ver, chicos, ¿qué pasó? Participemos. Ustedes son muy participativos. No importa la hora. A ver, chicos, ¿está claro, por favor? Monolingüe, mayoritariamente, porque solo hablan castellano y a la vez han tenido la posibilidad de acudir a un centro de formación, es decir, han estudiado y están alfabetizadas. Por lo tanto, sería no ágrafa. ¿Listo, chicos? ¿Qué pasó hoy día? ¿Están cansados? Bueno, tenemos que avanzar. ¿Ya? Por favor, traten de participar. No sé qué pasó. La clase anterior estaban muy participativas. No me digan que en 2 semanas ya se cansaron, ¿ah? Bien, chicos. Seguimos. Hay una tendencia a la castellanización que afecta la vitalidad de las lenguas originarias. Claro, la mayoría prefiere utilizar el castellano y dejar de hablar su lengua nativa, la lengua originaria, ¿no? Que en muchos casos es la lengua materna, ¿ya? Por lo tanto, hay una tendencia hacia la castellanización. En los últimos 4 siglos se han extinguido 37 lenguas, entre las que destacan las lenguas mochica, que se hablaban en la costa norte del Perú, también la cuye, la lengua chachapoya, cholón, puquina, que se hablaba al sur, entre otras, según el Ministerio de Cultura del año 2021. ¿Ya? Y a ese paso, seguramente, muchas de las lenguas que están consideradas dentro de estas 48 irán también desapareciendo, extinguiéndose. ¿Ya? Bien, jóvenes. Seguimos. Características del Perú. Las lenguas indígenas u originarias son parte esencial de la identidad cultural y social de los pueblos indígenas u originarios del Perú y por consiguiente de nuestra identidad nacional. Tenemos esa obligación moral de conocer y respetar las diferentes lenguas que se emplean en nuestro país, que son propias, ¿no? Lenguas originarias, lengua aborigen, lengua nativa. El Estado peruano ha venido incidiendo en el desarrollo y alcance de los derechos lingüísticos de los hablantes de las lenguas indígenas u originarias. La Constitución Política del Perú del año 1993, en su artículo 48, establece que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas que predominen, ¿ya? También lo son el quechua y las demás lenguas indígenas u originarias, según ley. Son 19 familias lingüísticas las que agrupan a las 48 lenguas indígenas originarias vigentes. Entre ellas, la familia lingüística arahuaca es la más extensa, pues está conformada por 11 lenguas amazónicas. El quechua es la lengua amerindia más hablada del Perú. Bien. Clasificación lingüística del Perú. O sea, vamos a clasificar a estas lenguas habladas en nuestro país en 2 grupos. Lenguas amerindias, llamadas también nativas, autóctonas u originarias, y las lenguas no amerindias. Las amerindias se dividen en andinas y amazónicas. Aquí hay 2 andinas, la familia quechua y la familia aru, mientras que en la Amazonía tenemos 17 familias. Considerando a estas 2, serían 19 familias lingüísticas. Ahora,
Les pregunto, ¿a quiénes se llaman familias? Para nosotros, empezamos como personas. Nuestras familias son aquellas que comparten rasgos sanguíneos, ¿verdad? Estamos emparentados, sea porque viene a ser de repente, claro, nuestros padres, nuestros tíos, ¿no? Hermanos, primos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Compartimos rasgos sanguíneos. ¿Qué pasa con las lenguas? Las lenguas comparten rasgos gramaticales comunes, rasgos gramaticales similares. Vamos a utilizar como ejemplo al castellano. ¿De qué lengua proviene el castellano? A ver, ¿me ayudan? A ver, jóvenes, si participan. ¿De La qué lengua lengua? española, Ya. ¿Castellano o español? Ya. Pueden utilizar ustedes español o castellano. ¿De qué lengua proviene el castellano o el español? ¿Tenemos idea? Luego les voy a explicar por qué castellano, por qué español. Por ahora llamamos de las dos formas. Mayormente nos estamos refiriendo como castellano. A ver, ¿tienen idea? ¿No? Bien. Entonces vamos aclarando. No, no es, español es igual que castellano. Luego les explico por qué. ¿Ya? ¿Cuál es la lengua madre? Las lenguas tienen un antecesor común también. La lengua madre del castellano o de la lengua española es el latín. Latín, muy bien, el latín, claro, es el latín. Ujú. Pueden activar su micrófono o pueden escribir. No se preocupen, chicos. Estamos aclarando, ampliando nuestros conocimientos. Si coinciden, bien. De lo contrario, no se sientan mal. Al contrario, tratemos de aclarar, ¿no? Nuestras dudas, ampliemos nuestros conocimientos. Lo importante es participar, ¿ya, chicos? Entonces, por favor, tengan esa predisposición de participar y, como le decía, no se preocupen si coinciden o no. Bien, entonces, el latín es la lengua madre. Ahora, del latín también provienen otras lenguas. Estas lenguas se fusionan con otras y dan nacimiento a nuevas lenguas. Por ejemplo, actualmente el castellano peruano tiene muchos préstamos del inglés. Y en las fronteras, por ejemplo, de habla hispana con el inglés, hay mucha, ¿cómo se podría decir? Mucha influencia del inglés. Y por lo tanto, algunos incluso manifiestan que dentro de poco se estaría hablando ya una nueva lengua que podría llamarse el Spanglish. ¿Entienden? Así van naciendo las nuevas lenguas, fusionándose unas con otras. ¿Ya? Ahora, este, del latín surgieron otras lenguas. Surgió el castellano. En sus inicios, la lengua española se llamó solo castellano. ¿Qué otra lengua más? ¿Han escuchado otra lengua que se parezca al castellano? ¿Qué me dicen? ¿Alguna lengua que tenga parecido con el castellano? Ustedes que ven a veces deportes. El español y el castellano, les dije hace rato, ¿qué les dije? Que eran lo mismo. La lengua española o el castellano son lo mismo. El Otra lengua. portugués. Muy bien, gracias. Sí, el portugués. El portugués es hermana del castellano o del español. Es hermana. Entonces está emparentada. Otra lengua más que alguien haya escuchado por allí. El portugués está cerca, Brasil. Otra.
Claro, en Brasil. Otra, el italiano, el francés. Son lenguas hermanas del castellano o español. ¿Bien? Entonces, esas lenguas están emparentadas, son familia. ¿Por qué son familia? Porque provienen de un antecesor común, que es el latín. La lengua madre del castellano o de la lengua española es el latín. ¿Listo? Entonces, en nuestro país tenemos otras lenguas. Hay lenguas andinas, tenemos la familia quechua que tiene una variedad de lenguas. Es diferente el quechua hablado en el sur con el quechua hablado en el centro del Perú. ¿Me entienden? Igual, tenemos la familia Aru, que tiene lenguas también, que luego lo vamos a ver. Y en la zona amazónica tenemos 17 familias lingüísticas. Ahora me entendieron qué es familia, ¿verdad? Lenguas emparentadas con rasgos gramaticales similares, no iguales que digamos, a medida que pasa el tiempo y con el espacio, ya se van diferenciando. Cuanto más lejos estén, se van diferenciando cada vez más, ¿no? A veces se convierten en lenguas como si fueran totalmente diferentes, pero siempre van a mantener algo. Por eso es que se consideran familias. Ya. Las lenguas no amerindias, tenemos el español, que se hablan en el Perú, el español, también el inglés, lo estudiamos incluso, hay colonias de chinos, hay colonias de alemanes, ¿no? En Oxapampa, Posuso, en la selva, y otras más, ¿ya? De estas lenguas no amerindias solamente vamos a estudiar el español, nada más. El resto, no. En todo caso, no son propios, pues, ¿no? En cambio, el español sí es la lengua materna, ¿no? De muchos peruanos. Ya les dije, de la gran mayoría de peruanos. Ahora, tenemos andina, la sierra, amazónica, la selva, y nos falta la costa. ¿Qué es lo que se habla en la costa? El español. ¿Y eso implica que en la costa no había lenguas amerindias? Sí, les dije que ya son lenguas que se han extinguido. Les señalaba hace un momento que han desaparecido ya, ¿no? Por ejemplo, la lengua mochica, la lengua cuye, la lengua quinnan, entre otros que se hablaban también en la costa. Pero con la llegada de los españoles fueron desapareciendo, incluso otras antes de la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque ya también recordemos que los incas eran grandes conquistadores también y anexaban territorios ya al Tahuantinsuyo y también les obligaban a que utilicen el quechua. ¿Ya? Bien, jóvenes, continuamos. Ya, las lenguas andinas. Vamos a centrarnos primero en las lenguas andinas. Oh, disculpen, me dio un acceso de tos. Ya, a ver. Entonces, vamos viendo aquí. A ver, variedades del quechua peruano. Norteño. Comprende los quechuas de Chachapoyas, Cajamarca, seriamente en peligro, Ferreñafe, Lambayeque, que todavía tiene vitalidad. Bien. Sureño.
Comprende los quechuas ayacuchano, llamado también chanca, y cusqueño, llamado también collao. El quechua central comprende los quechuas de La Libertad y Ancash. ¿Qué tienen? Vitales significa que tienen hablantes, varios hablantes. ¿Y saben cuándo son vitales? Cuando hay niños que utilizan esta lengua, niños que aún usan, ¿ya? En cambio, cuando no tienen vitalidad, es que ya solamente lo utilizan personas adultas y hay el peligro de que se pueda extinguir, ¿ya? El central tenemos a Huánuco, Huallaga, que está en peligro, y el de Junín, de Pasco y de Yauyos, seriamente en peligro. El costeño central comprende los quechuas, el quechua de Pacaraos. También en la zona amazónica hay hablantes de quechua. Comprende los quechuas del Napo, Pastaza, Tigre, San Martín, Lamas, Santa Rocino, que se encuentra en peligro de extinción. Ya. ¿Qué podemos decir de la familia quechua o lengua quechua? Que es la lengua amerindia más importante porque presenta mayor distribución geográfica. En nuestro país se habla en 20 de los 24 departamentos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los departamentos donde no hay hablantes de quechua? Está Tumbes, Tumbes, Piura, Piura, La Libertad, La Libertad y Tacna. Tacna, vamos a ponerlo así nomás. En estos departamentos no hay nacidos y que sean ahí, en esa zona, y que sean usuarios del quechua. Puede haber, puede haber migrantes de otros lugares que sean usuarios del quechua, ¿ya? O sea, solamente son 20, perdón, son 4 departamentos donde no hay usuarios del quechua, ¿no? O sea, no hay hablantes que hayan nacido en esa zona y que sean usuarios del quechua. En 20 sí, incluyendo Lima, ¿no? La parte de la Sierra de Lima tiene usuarios de quechua. No muchos, pero hay. Bien, jóvenes, ya. El quechua es hablada también actualmente en Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. 7 países sudamericanos que tienen hablantes de quechua. En total, se registran aproximadamente 3.805.531 hablantes según el censo del año 2017. Por eso es que hace rato les decía, sobrepasan los 3 millones, ¿ya? Casi cerca a los 4 millones, ¿no? ¿Ya? Bien, ahora, vamos a referirnos un poco de manera rápida a ver qué conocimientos tienen ustedes. ¿De dónde sería originario el quechua? ¿De la costa, sierra o selva? De la sierra. Ya, de la sierra. ¿Qué dice el resto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de la sierra. Muy bien, gracias. Claro, pensamos que es de la sierra, porque aún permanece en la sierra, ¿ya? Pero no, el quechua se originó en la costa central del Perú. En el año, siempre se ha pensado que el quechua es originario de la sierra. ¿Por qué? ¿A quién le atribuimos que hayan sido usuarios del quechua? A los incas, claro. ¿Recuerdan la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿Sí? ¿Alguien recuerda esa leyenda? A ver, chicos. ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? Según la leyenda, Manco Cápac, ya, gracias. Y, y Mama Ocllo, ¿de dónde salen? Del lago Titicaca, ¿sí? Enviados por su padre el Sol, quien les entrega una varita de oro y les pide que funden el imperio de los incas en el lugar donde se hunda esa varita. Así, a grandes rasgos.
y se hunde en el Cerro Guanacaure, actual Cusco. Ya, muy bien. ¿Cuál es la característica? Claro, del lago Titicaca. Ya, lago Titicaca está en Puno, sur del Perú. Ya. Ellos caminan, buscan un territorio fértil para fundar, para poblar esa zona y ahí fundar el imperio de los incas. Ellos eran grandes agricultores y encuentran ese territorio del Cusco como que es una tierra fértil. Ya. Ahora, ¿cuál es la característica de las leyendas? Tienen algo de fantasía, ¿sí? De imaginación. Los incas no salieron del lago, cruzaron el lago en la realidad. Vinieron del otro lado del lago y al otro lado del lago está Bolivia. Y allí se hablaba aymara, uquina. El quechua había llegado pero en menor proporción. Entonces, los incas tenían como lengua materna al puquina, dicen los historiadores, tenían su lengua secreta. Al quechua ellos lo aprenden y lo toman como lengua de relación. El quechua, cuando ellos llegan aproximadamente entre los siglos XII y XIII después de Cristo, exactamente en la Edad Media. Y el quechua ya estaba propagado antes aquí en el territorio peruano, ya existía. Entonces, en el año 1964, Alfredo Torero, lingüista peruano, plantea la hipótesis sobre la base de estudios arqueológicos, históricos, antropológicos, entre otros, plantea la hipótesis de que el quechua habría surgido en la costa central del Perú. ¿A qué territorio corresponde la costa central? A Pativilca. Pativilca, Supe. Y esta hipótesis se va a reforzar cuando se descubre la ciudadela de Caral. Caral. El quechua habría sido originario de Caral, de la cultura Caral. ¿Se imaginan? Y Caral es bastante antigua. ¿Entienden? Entonces, de allí se habría propagado a través del comercio, no el comercio que hoy en día conocemos. Recuerden que antes habían los chasquis, llevaban productos acá allá o algunos mandados y también navegaban en sus balsas a través del mar muchos pobladores de diferentes zonas e intercambiaban productos. Y necesitaban una lengua de relación y era el quechua. Eran quechua hablantes. Cuando llegan los incas, ya el quechua estaba propagado, ya se había difundido a gran parte del territorio del Perú. Y los que hacen los incas es propagarlo más, difundirlo más a través del Tahuantinsuyo. Entonces, no es originario de la sierra, menos de la selva, es de la costa. Ahora viene la pregunta. Me dirán, ¿y por qué no se sigue hablando entonces en las costas el quechua? Dos razones fundamentales. Uno, una razón lingüística. La lengua más antigua, al igual que los seres humanos, los más antiguos, tenemos la tendencia a ir desapareciendo, ¿no? Igual. Y otra que fue fundamental fue la conquista. ¿Por dónde llegan los españoles? Por la costa norte del Perú. Costa. ¿Y dónde centra la capital? Lima. Costa. Entonces, toda la parte costa se ha castellanizado. ¿Dónde ha quedado relegada el quechua? En la sierra. ¿Está claro, chicos? Entonces, el quechua es costeño. Sería originario de Caral, que está cerca, creo, ahí, a donde ustedes viven o por donde ustedes pueden transitar de repente, ¿no? No sé si alguien habrá ido en algún momento a conocer, sería bueno, Caral, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, ya sabemos la historia del quechua, ya conocemos más o menos
sus características, bueno, no vamos a estudiar mucho, solamente que tiene una buena cantidad de hablantes debido a que, les decía, se propagó a 7 países sudamericanos. Ya. Ahora nos referimos al aymara. El aymara es hablado en Puno, Moquegua y Tacna actualmente. Antes del quechua se propagó también a gran parte del territorio peruano, pero fue relegada ya solo al sur. Y la mayor cantidad de hablantes del aymara está en Puno, por ejemplo, y en Bolivia también, ¿no? Ya. En algún momento perteneció Bolivia al Tahuantinsuyo, ¿no? El Ecuador también, ¿no? Ya. Por eso es que actualmente, por ejemplo, se habla, todavía hay grupos de hablantes de Aymara en Argentina, en Bolivia una buena cantidad y en Chile. O sea, se habla en 4 países sudamericanos todavía. Pero en el Perú se registran solamente 450.000 hablantes, según el censo de 2017. O sea, el quechua es que tiene más hablantes, tiene más de 3 millones, mientras que el aymara solo tiene 405.000, no, 450.000, nada más. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. A nivel del Perú, ocuparía a nivel de lenguas amerindias el segundo lugar después del quechua. Si tomamos en cuenta el castellano, sería el tercer lugar, ¿no? Porque el castellano es el que tiene más hablantes. Después el quechua y después el aymara. Cauqui, ¿ya? Estos pertenecen a la familia Aru, ¿ya? Se habla en Cachuy, Catahuasi y Yauyos. Solo el departamento de Yauyos, nada más. A diferencia del aymara y del quechua, que también se hablan en otros países, esta lengua solo se habla en Perú y solo en el departamento de Lima, en la provincia de Yauyos. Se registran, se registran 132 hablantes, según el censo del 2017, y está en proceso de extinción. El jacaru se habla en Tupe y Catahuasi, Yauyos también. Solamente 448 personas hablan la lengua, según el censo de 2017. Se encuentra en proceso de extinción. Entonces, acá tenemos 450, acá que sean 600 más o menos, de lenguas andinas, ¿no? Sumándole al quechua, que son más de 3 millones, pasaríamos los 4.100, 4.200 hasta ahora, ¿ya? Jacaru y Cauqui son lenguas distintas según el Ministerio de Cultura de 2021, pero algunos especialistas las consideran dialectos de una misma lengua, ¿ya? Pero dice que sí tienen diferencias. Bien, avanzamos. Vamos viendo acá. Identifique la opción que presenta la secuencia correcta de verdad o falsedad con respecto a las lenguas amerindias. En el Perú existen 17 familias lingüísticas amazónicas y 2 familias andinas. ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Ya? Verdadero. A ver, a Verdadero. ver, a ver. Falso o verdadero ahí. Verdadero. Hemos dicho 19, ¿no? Y si es Verdadero. 19, claro. 17 amazónicas y 2 andinas. Ah, ya, esto no les dije. La variedad sureña del quechua en el Perú se encuentra en proceso de extinción. Falso. ¿Saben qué, jóvenes? En el sur es el que hay más hablantes del quechua. ¿Por qué en el sur? Porque allí se asentó la capital del imperio de los incas. Entonces, no hay menor cantidad, sino mayor cantidad. ¿Ya? Por lo tanto, falso. La familia lingüística Aru está conformada por las lenguas quechua, aymara y jacaru. Falso, verdadero. Falso. Falso. Claro, el quechua no. Aru no es quechua. Entonces, falso. El Perú es considerado un país multilingüe desde antes de la llegada de los españoles. Falso, verdadero. 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 Claro. Antes de que lleguen los españoles ya se hablaban varias lenguas en nuestro país. La mayoría de los hablantes del Perú son monolingües de la lengua quechua.
¿La mayoría? ¿Quechua hablantes? Falso. Falso. Hace rato dijimos, mayormente somos hispanohablantes, hablantes de castellano, mayoritariamente. Por eso que les hablaba hace rato de cantidades, ¿se acuerdan? Ya. Ahora, el quechua se habla también en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, Argentina, Chile y Brasil, además del Perú. ¿Qué dicen? Falso. Falso. ¿Qué dice el resto? Solamente es el Aymara, nomás. Pues, No. A ver, vamos a volver acá. Acá está. Acá está. Ahí. Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil, además del Perú. Es cierto que se habla en Bolivia, Aymara también, en Chile y Argentina, Aymara también, y en el Perú también, y otras lenguas. ¿Listo? Entonces, verdadero. Verdadero. 7 países sudamericanos, les dije. La lengua aymara se habla en los departamentos de Puno, Moquegua y Tacna. ¿Qué dicen? verdadero. Verdadero. Sí, está bien. Puno, Moquegua y Tacna, al sur del Perú. Sí, está bien. Verdadero. Ajá. La familia lingüística Aru está conformada por las lenguas Aymara, Hakaru y Cauqui. Verdadero. 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 Muy bien. Verdadero. Bien, chicos. Sí, gracias. Ahora las lenguas amazónicas. Aunque parezca mentira, en la zona amazónica tenemos 17 familias y cada uno tiene diferentes lenguas. Miren, más de 40 lenguas en la zona amazónica. Muchas ni las hemos escuchado, pero ¿saben qué? Tenemos que familiarizarnos. Y lo trabajan, si es que van a dar un examen, trabajenlo por descarte. Les van a combinar con lenguas andinas, con las lenguas modernas o con lenguas prelatinas, que luego las vamos a ver, ¿ya? Están agrupadas en 17 familias lingüísticas. El Ashaninka, el Aguajún, Aguaruna, que lo llaman también Aguaruna, y el Shipibo Conibo son algunas de las lenguas más habladas. Nos estamos guiando en el censo de 2017. Loreto presenta diversidad de familias lingüísticas. Hay lenguas en proceso de extinción debido a la diglosia. ¿Y saben qué significa diglosia? Predominio del castellano. El castellano es diglóxico, predomina frente a las lenguas amerindias. Está aquí en orden alfabético, no está en importancia. Recuerden, en la clase pasada les dije que desde un punto de vista lingüístico, todas las lenguas son importantes. No importa la cantidad de hablantes que tengan, todas son importantes, porque la lengua nos sirve como un vehículo de comunicación y desde el momento en que cumple con esa función, todas son importantes, así sean habladas por 2 personas, porque nosotros como seres humanos valemos igual que el resto. Entonces, eso debemos tenerlo presente. Los que piensan que estas lenguas no tienen mucho valor son los que tienen prejuicios. ¿Me entienden? El validar o quizás menospreciar una lengua, esos son ya de tipo, problemas de tipo social, de tipo psicológico, etc. Pero desde un punto de vista lingüístico, todas las lenguas son importantes. Entonces aquí están en orden alfabético. Aragua, con la lengua culina, o llamada también madija. Eso también es característico en la selva, que a veces una lengua tiene más de un nombre, ¿ya? La familia arahuaca tiene las lenguas asháninca, ashéninca, caquinte, machiguenga, o se escribe matziguenca, yine, yanesha, llamada también amuesha, nomatziguenga y nanti. También tienen lenguas que ya están en proceso de extinción, tienen pocos hablantes, como es el caso de chamicuro, iñapari y resígaro. La familia Bora con la lengua Bora. La familia Kandoshi, Kawapana con Chayahuita, llamada también Shawi, o Jebero, Shiwilu, en proceso de extinción. Kandoshi,
con la lengua Kandoshi Chapra, o se escribe Kandoshi Chapra. Arakbut, con la lengua Arakbut. Huitoto, lengua Huitoto, Muri Muinani también se llama, y Ocaina, que está en proceso de extinción. La familia Jíbaro, con las lenguas Achuar, Aguaruna, que lo llaman también Aguajún, Huambisa o Huampis. La familia Muniche con la lengua Muniche, que está en proceso de extinción. Familia Pano, con las lenguas Cacataibo, Cachinawa, Xaranagua, Matzet, Shipibo, Shipibo Conibo, Yaminagua, Nahua. Amahuaca, Capanagua e Isconagua, que está en proceso de extinción. La familia Pebayagua con la lengua Yagua, la familia Shimaco con la lengua Urarina, la familia Tacana con la lengua Eseja, la familia Ticuna con la lengua Ticuna, Tucano con el Secoya, Orejón, llamada también Maijiki, que está en proceso de extinción. Cocama Cocamilla, se llama también Cucama Cucamiria, y lengua Omagua, están en proceso de extinción. Y la familia Záparo, que tiene 3 lenguas, Arabela y Quito Taushiro, en proceso de extinción. Tienen pocos hablantes, si es que tienen 2 o 3 hablantes. Lenguas supranacionales, ¿qué significa? Que también, además de hablarse en Perú, se hablan en otros países, fuera del país. Achuar, Huampis en Ecuador, Bora, Ocaina en Colombia, Asháninca, Axéninca, Cachinawa, Cucama, Cucamiria, Culina, Matzés, Xaranagua en Brasil, Eseja en Bolivia, Secoya en Colombia y Ecuador, Huitoto, Ticuna y Yagua en Brasil y Colombia, el Gine en Brasil y Bolivia. Bien. Juntando todas estas lenguas, jóvenes, en la zona amazónica tenemos muchas lenguas, por eso es que se dice que la Amazonía es la más compleja lingüísticamente. Juntando a todas, solamente llegan a 170.000 hablantes, mucho menos que el aymara incluso. El aymara tiene 420.000, pero las lenguas amazónicas, juntando a todas, solo 170.000. Entonces, juntando todo, no sobrepasamos los 5 millones de usuarios de lenguas amerindias. ¿Ya? Bien, jóvenes. Bueno, acá se explica cuáles son las vitales, cuáles son las menos vitales. Bueno, eso no lo vamos a dejar igual, ¿no? En peligro de extinción, tienen pocos hablantes acá, ¿no? 4.290, 448. Miren, acá hay 22 hablantes. Miren, Iñapari tiene 6 hablantes y Resígaro 8, 23. De hecho, que tienen pocos hablantes, algunos. ¿Ya? Bien. Datos importantes. Lenguas indígenas en el Perú, de peruanos y peruanas, 4,5 millones. 16% tienen como lengua materna una de las 48 lenguas indígenas. ¿Ya ves? Solamente son 4,5 millones. Por eso decía, no sobrepasamos los 5 millones. Las lenguas indígenas más habladas son el quechua con 3.805.000, aymara con 405.000, el asháninca que tiene 73.567 hablantes, aguajún que tiene 56.584 personas, shipibo conibo 34.152 personas. El resto tienen menos hablantes. La lengua indígena más hablada en el Perú es el quechua. Loreto es el departamento con mayor diversidad lingüística, con 29 lenguas habladas por su población. ¿Se imaginan? ¡Wow! 4 se hablan en los Andes, el quechua es la más hablada en todo el país, y 44 se hablan en la Amazonía. Total, 48 lenguas. Bien, a ver, rapidísimo. Relacionamos las lenguas con sus respectivas familias lingüísticas. Aymara y Cauqui. ¿Con cuál va? A ver, ayúdenme. Con la D, Jíbaro, profesora. con la D. Aru, ¿no? Aru. Caquinte y Yanesha sería con la B. ¿Ya? La B. Achuar y Wambisa sería con Con la A, profesora. Con la A. la A. Muy bien. Ya ves, has estado atento. Qué bueno. Secoya y Orejón con la C. Nuestra clave es la
Esta es la clave. Pasamos. Identifique la opción que presenta enunciados correctos. Las lenguas secoya, cachinawa y ashánica se hablan también en Brasil. ¿Qué dicen? Eso es falso. ver- ver- Falso. Loreto es el departamento que presenta mayor distribución lingüística. Verdadero, ¿sí? verdadero, Verdadero. La lengua secoya de la familia tucano es una lengua vital en la Amazonía. verdadero, Sí, verdadero. Las lenguas secoya y agua son consideradas como lenguas supranacionales, o sea que se hablan fuera del Perú. Sí. Por lo falso, tanto, nuestra clave es A. Ya está. Bien, pasamos. Lenguas no amerindias. Ahora sí, vamos a hablar del castellano. ¿Ya? Castellano hasta el siglo XV. Y después del siglo XV, a partir del siglo XVI, se le llama lengua española. Por eso les decía, español y castellano son lo mismo. Vamos viendo acá. A ver, lenguas no amerindias, extranjeras o foráneas del Perú. La primera que ingresó a América en 1492, a finales del siglo XV, y al Tahuantinsuyo en 1532, tercera década del siglo XVI, fue el castellano. Y se mantiene vigente por razones políticas, económicas, culturales, tecnológicas, etc. Viene de España. Ya. El inglés, el chino, el japonés son algunas lenguas que cuentan con grupos de hablantes en el Perú. ¿Ya? El inglés es una lengua extranjera que se imparte en muchas escuelas, colegios y universidades. ¿Ya? El castellano que llegó a América presenta el ceseo, característica propia del sur de España. ¿Qué significa ceseo? Todo es con S para nosotros. Decimos santo, decimos César, decimos cine, todo con S. Pero en España sí hacen la diferencia. De todas las lenguas que ingresaron, el español es la lengua más importante desde un punto de vista sociopolítico, no lingüístico, ¿ah? Sociopolítico. Bien, algunas consideraciones, ¿no? Ya. Vamos trabajando con la historia del español. Nos vamos a España. Este es el mapa de España. España también es plurilingüe. Era, incluso antes. En España se hablaban el vasco, el celta, el íbero, el tartesio. ¿Ya? Anteriormente. Se llaman lenguas prelatinas, antes del latín. Después llegaron los griegos. Después los fenicios. Y después los cartaginenses. Estoy hablando de los siglos 14, 15 antes de Cristo hasta el siglo 3 después de Cristo. ¿Ya? En el siglo 3, después de los cartaginenses, llegan los romanos. Y los romanos llevan el latín a España. Vienen de Roma y llevan el latín a España, a este territorio. Ya. El latín en Roma tenía dos variedades, el latín culto y el latín vulgar. Al latín culto lo llamaban sermocultus, sermo es el habla, sermocultus, sermoclassicus, sermoeruditus. Fue usado por literatos, filósofos y gobernantes del Imperio Romano. Era el latín escrito. También transmitió el legado romano. El latín vulgar, llamado Sermo plebeius, Sermo vulgaris, Sermo rusticus. Ya, por ahí nomás está, ¿no? Hablado por los plebeyos de manera vulgar, de manera rústica. Sermo cotidianos también lo llamaban. Fue hablado por los súbditos del Imperio Romano. Era el latín hablado ante la caída del imperio, evolucionó. Recuerden que el Imperio Romano
viene en decadencia y por lo tanto evoluciona este latín vulgar y este es el que fue llevado a España. Y va cambiando, miren, ludere, cómo va cambiando a jocare y jugar, miren, ludere era. Ecum, cabalum, caballo. Domus, casam y casa, miren. Ignis, focum, fuego. Claro, hubo todo un cambio. Esto es diferente al latín, ¿no? Ya, muy bien. Cuando llega el latín a España, se va a fusionar con todas estas lenguas. Incluso después de los romanos que llevan el latín, llegan otros pueblos, que luego lo vemos, ¿ya? Bien, entonces, la única lengua que aún perdura hasta hoy en España es el vasco. El resto fue absorbido por el latín. Y es así que da nacimiento a nuevas lenguas. Ya, muy bien, antes de eso. Ya. Entonces, llegan los romanos, ¿ya? Los romanos, dijimos, llegan en el siglo III, después de Cristo ya. ¿Ya? No, a ver, no, así fue. Siglo III antes de Cristo, así fue, a ver, antes de Cristo, y se quedaron hasta el siglo V, después de Cristo. Ya está, ahí está. Llevan el latín. Después de los romanos llegaron los árabes. No, antes de ellos incluso llegan los germánicos. Llamados también bárbaros. Eran los godos, los visigodos, los suevos, los vándalos, y después le llegan los árabes. Es importante, jóvenes, conocer la historia, ¿ya? De cómo va naciendo el castellano. Entonces, el latín se fusiona con estas lenguas y con las que ya se hablaban en España y da nacimiento a nuevas lenguas, ¿ya? Más o menos entre los siglos, está acá los germánicos llegan entre los siglos 5 y 6, ya después de Cristo, ¿no? 5 y 6. Los árabes llegan en el siglo 8 y se quedan hasta el siglo 15. Tuvo mucho contacto, bastante tiempo de contacto con los árabes. Por eso es que en nuestro léxico tenemos una gran cantidad de arabismos. Después del latín están los arabismos. Después de los arabismos están los germanismos. Y después de los germanismos están los americanismos, cuando ya el castellano llega a América. Entonces, se fusionan las diferentes lenguas, o sea, estas lenguas con el latín más estas de acá, entonces dan nacimiento a las lenguas romances, neolatinas o llamadas también románicas. Un nuevo latín, romance significa el latín o una lengua hablado tipo romano, pero ya no es el romano. ¿Cuáles son? Tenemos el castellano, italiano, rumano, catalán, gallego, portugués, francés, sardo, provenzal, occitano, retorrománico o romanche. Estas son las nuevas lenguas que surgen a partir del latín. ¿Listo, jóvenes? Entonces, en España se hablaba el catalán, que es una lengua romance también, catalán, ¿ya? Dice en el este, el castellano, hasta ahí se llamaba castellano, ¿ya? En el centro, y el gallego, en el oeste. De estas tres
predomina el castellano. El castellano. Este se hablaba en el centro de España, una región llamada Castilla, centro, y les sirvió para que ellos puedan reconquistar su territorio. No sé si habrán leído alguna vez ustedes el poema del Mío Cid. El Mío Cid narra de cómo es que empiezan a reconquistar su territorio, la lucha de este héroe llamado Rodrigo Díaz de Vivar para reconquistar el territorio de los árabes, ¿no? El territorio español. Entonces, como se hablaba en el centro, era un lugar preciso para emprender la reconquista. Y es por eso que lo toman como lengua oficial, ¿ya? De España, lengua oficial en el siglo XIII, ¿ya? Ya es oficial, siglo XIII, ¿ya? Ya está, se necesitaba una lengua oficial y de allí ya tiene una gramática en el siglo XV y en el siglo XV incluso se propaga a un nuevo continente que es América. Y a partir del siglo XV, los reyes católicos dan la orden de que se llame al castellano lengua española. ¿Me entendieron hasta ahí, jóvenes? Decir castellano, decir español es lo mismo. ¿Listo hasta ahí, jóvenes? ¿Quedó claro, por favor? Sí, profesora. Chicos, Sí, muy amable. profesora. Muy bien, estamos ya con sueñito, creo que ya nos toca descansar y ya mañana estaremos refiriéndonos un poquito más a la historia del español. Bien, jóvenes, gracias por escucharme, gracias por participar. Si pueden, van resolviendo la separata que les han enviado y ya mañana terminamos de analizarla. ¿Sí? Bien, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches. La profesora. Buenas noches, gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Qué tal, jóvenes? Hoy día vamos a empezar un poquito antes. Quería aprovechar el tiempo, ya, para irnos también unos 10 minutitos antes a descansar. ¿Les parece? Bien. A ver, estábamos ayer trabajando lo de el castellano, ¿se acuerdan? De cómo es que se forma el castellano. A ver, ¿quién recuerda cómo se forma? ¿Me podrán ayudar quizás a repasar un poco? El ¿Qué dicen? latín. Ajá, muy bien. Surge a partir del latín, ¿no es cierto? Surge a partir del latín que se fusiona con las diferentes lenguas que se hablaban en España, ¿sí? Y sabemos que estas lenguas ya se hablaban antes de la llegada, pues, de los romanos llevando el latín. Después también llegaron otras lenguas. Por eso dice acá, el castellano es el resultado de la evolución del latín vulgar en un pequeño territorio al sudeste de Cantabria. Este territorio se llamaba Castilla. Por eso es que se llama castellano, en alusión al lugar de origen. Pero recordemos que el castellano más adelante se llama español. ¿Por qué? Porque Castilla está en España. ¿Me entienden? Les decía en la clase pasada, o sea, ayer, les decía que llamarla, llamar a esta lengua castellana o llamar lengua española es lo mismo. ¿Listo? Solo que hasta el siglo XV se llamaba castellano, nada más. Y a partir de allí, con los reyes católicos, denominan al castellano lengua española. Ahora se usa más lengua española. También, de vez en cuando, se dice castellano, pero es lo mismo. ¿Listo, jóvenes? Entonces, las lenguas prelatinas que existían antes de la llegada de los romanos. Vamos a repasar para recordar rápidamente cuáles eran lenguas esas prelatinas. Estaba el vasco,
Estaba el celta, el íbero, tartesio, la lengua púnico-fenicia, la lengua griega, antes de la llegada de los romanos. Después de los romanos, recuerden que también llegan los germánicos y llegan los árabes. Entonces, las lenguas prelatinas, la germánica, que llega después del latín, y la árabe, contribuyeron en la formación del español o del castellano. ¿Listo, chicos? Bien. Ahora, vamos a ver cómo así se convierte esta lengua en español, ¿ya? Entonces, veamos la historia del español. Procesos de cambio desde el latín al castellano. Veamos. Nivel morfosintáctico. Morfo, la morfología, cómo está estructurada la palabra y cómo así se forman las frases y oraciones en la sintaxis. Vamos a trabajar con estos componentes la siguiente semana, seguramente lo entenderemos mejor, ¿ya? Pero por ahora, morfología analiza la palabra y la sintaxis, la frase o la oración, ¿ya? Entonces, el latín era una lengua de casos. ¿Qué significa esto? Miren acá, dice amico. Con esta O, toda palabra que tenía esta O funcionaba como objeto directo, ¿ya? En algunos casos como objeto indirecto. Miren, amico. Ah, mirabas que tenía esta O, ya significa objeto indirecto. Si le agregaban aquí una U y una M, entonces era objeto directo. Si le agregaban una E, podría ser un sujeto. O sea, ¿qué es lo que flexionaba? Lo único que flexionaba era el sufijo que aparecía al final. Entonces, mirando ese sufijo, ya podías decir que la palabra estaba como sujeto, como objeto directo, como objeto indirecto, etc. ¿Ya? En el español no es así. En el español tiene que aparecer esta a o esta para. En lugar de los sufijos de caso, aparecieron las preposiciones. ¿Ya? Y miren, llegó al extremo, les voy a poner aquí un ejemplo mejor en otra diapositiva. Miren, era así. Les voy a poner acá Petri Liber. ¿Ya? Petri Liber. Petri es Pedro. ¿Ya? Cambia a Pedro en castellano. Liber es libro. Y por la presencia de esta I, se podía traducir como Pedro del libro. ¿Qué les parece esa traducción? Al pie de la letra. En lugar de esa I aparece la preposición. Pedro del libro. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que eso Pedro del libro? Está al revés. En el español cambia esa posición y pasa a ser libro de Pedro. Fíjense. ¿Cambió o no cambió? ¿Qué dicen? Chicos, Sí, profesora. claro, claro que cambió. Es una lengua diferente, totalmente. El orden ha cambiado. Los sufijos han cambiado. Las palabras han evolucionado. Y es una nueva lengua. No es el latín. Deriva del latín, sí, pero cambia. ¿Quién dice ahora Pedro del libro? Y si habláramos así, van a pensar que estamos mal, pues, mal de la cabeza, supongo. No sabemos hablar. Qué vergüenza. ¿Se dan cuenta, chicos? Bien, entonces, es una nueva lengua, totalmente. Ya. Y por influencia, de hecho, de las lenguas prelatinas y las que llegaron después, ¿no? Como es la germánica y el árabe. Entonces, ya acá está ya para el amigo, pues, ¿no? Al amigo, para el amigo. Ahora, cambió también los fonemas, nivel fonológico. Miren, el latín tenía 10 vocales. Ahora tenemos 5. Desaparecieron.
¿Cuántos? 5. Es que eran vocales alargadas, en realidad. Ya. Eran dobles vocales. ¿Sí? ¿Algo? ¿Algo decía? Si hay preguntas, no hay problema. Ya, miren. La F inicial latina se dejó de pronunciar y fue sustituida por H, pero en la escritura nada más. Una H sin sonido. Por eso es que a veces habrán escuchado decir que la H es muda, ¿no? La H no se pronuncia. Así se dice, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, pues la H no se pronuncia. Miren, farina pasó a harina. Filio pasó a hijo. Folia pasó a hoja. ¿Ya? Fabulare, en estos momentos yo fabulare, pasó a hablar. Facere pasó a hacer. ¿Mm? Ya. Las vocales E y O breves y tónicas pasaron a ser diptongos en castellano. Ventu pasó a viento. Somnu pasó a sueño. Porta pasó a puerta. Corpus pasó a cuerpo, entre otros. El diptongo au, estas dos vocales au, pasó a o. O sea, eso es monoptongación. Acá hubo diptongación con la EO, pero del grupo au se monoptonga, se convierte en uno. Tauru a toro, auru a oro. Los símbolos químicos toman como referencia al latín, ¿no? El símbolo de oro es au, ¿no es cierto? ¿Ya? De plata es A, entre otros, ¿no? Entonces son o tienen como referencia al latín. Bien, por ejemplo, autumnu es otoño actualmente. ¿Ya? Bien, los grupos iniciales PL, CL, FL evolucionaron a elle. Pluvia se convirtió a lluvia. Plenu a lleno. Y flamma, acá les voy a poner una más, esto me va a servir para más adelante. Flamma se convirtió en llama. 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 Y clamare, grupo CL, ¿ya? También se convirtió a doble L. ¿Ya? Acá CL, clamare. Y cuando se convierte clamare, yo digo te llama, me aparece la homonimia. Llama de fuego y llama de llamar. Y cuando esta palabra fue traída a América, también se fusiona con la otra palabra llama, que es animal. ¿Mm? Ya. Se empezó a pronunciar los sonidos representados por las letras J y ñ. Por ejemplo, oculus cambió a ojo. Somnium cambió a sueño. El grupo consonántico latino CT evolucionó a che. Nocte pasó a noche. Lacte a leche. Pectu a pecho. Imagínense. Y otros cambios más. Acá estamos mencionando algunos, pocos cambios, pero hubo muchos. Y por eso ya no es el latín, es una nueva lengua. Es una lengua neolatina, nuevo latín. ¿Listo, jóvenes? Lengua romance. Y aquí todas estas son diferentes. Castellano es diferente. Provienen del latín. Sí, es su lengua madre, pero son diferentes al latín. El latín como lengua ya no se habla. Y es una lengua muerta. Desapareció. ¿Dónde viven sus restos? Viven en estas lenguas que son sus hijas. Y estas lenguas entre ellas son hermanas. Y por eso son familias. ¿Se acuerdan que les hablaba de familias? Tienen parecidos, pues porque provienen de una lengua madre, que es el latín. Y el latín, al fusionarse con otras lenguas, dieron nacimiento a estas nuevas lenguas, neolatinas, romances o románicas. ¿Listo, jóvenes? Entonces, continuamos. Ahora, en nuestro léxico, jóvenes, en las palabras que empleamos, un 70% de un 100%, un 70% corresponden al latín.
¿Por qué el latín? Porque es la lengua madre. De ahí deriva el castellano o español. Pero también tienen préstamos de otras lenguas. Los latinismos son palabras que aún se mantienen del mismo latín a partir del siglo III a.C., cuando llegaron a España. Hay varias palabras que aún se mantienen incluso igual, tal como ingresaron. Otras ya han sido castellanizados. Por ejemplo, tenemos alias, ultimátum, altura, lapsus, accessit, exabrupto, hábitat, quorum. Cuando se escribe con la Q no se coloca tilde, pero si se escribe con la C, sí se coloca tilde. In situ, postdata, misa, credo, sacerdote, gravamen, entre otros. Ya. Ahora, en la clase pasada les decía, ¿no? Un 70% corresponde al latín. Y de allí, ¿con qué lenguas tuvo buen tiempo de contacto? Con los árabes. 7 siglos. Desde el siglo VIII después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Son 7 siglos de contacto. Y por lo tanto, tenemos una buena cantidad de palabras que provienen del árabe. La mayoría de estas palabras corresponden a términos relacionados con cargos públicos. Por ejemplo, alcalde. Alcalde es árabe. También corresponden al comercio, ¿ya? Como por ejemplo podría ser acá, no sé si está arroba, no está por acá, ¿ya? Bueno, arroba. Y también términos relacionados a la agricultura, ¿ya? Acá tenemos aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón, espinaca, aquí está alcalde, limón, naranja, zanahoria, tamarindo, jarabe, talco, almanaque, taza, almohada, entre otros. Bien, después de los árabes, o sea, primero de latín, ¿verdad? Una buena cantidad de latín. Ya. Luego tenemos los árabes, los arabismos y después los germanismos. Con los germánicos tuvieron 5 hasta el 8, 3 siglos de contacto en latín. Hay palabras que han quedado, como por ejemplo agasajo, bandera, botín, albergue, arpa, aspa, casta, ropa, espía, tregua, heraldo, guerra, blanco, robar, rueca, sala, entre otros. ¿Bien? Y cuando llega a América, el castellano llega a América, a partir del siglo XV hasta hoy en día, tienen contacto con las lenguas amerindias. Estas lenguas amerindias, recuerden que viene a ser el quechua, que viene a ser el aymara, las lenguas amazónicas, y también las lenguas de las culturas ya extintas de América, como es el náhuatl, la lengua azteca, ¿ya? La lengua la lengua arahuaca, entre otros, ¿ya? Que ya se han extinguido incluso, ya desaparecieron, pero han dejado su legado en nuestro léxico. ¿Cuáles tenemos? Batata, caucho, cacao, chocolate, cigarro, maíz, huracán, tamal, palta, coyote, papa, tiza, tomate, hule, chicle, aguacate, jaguar, guano, coca, entre otros. Muy bien. Nuestra lengua, el castellano, sigue en contacto con otras. Hay préstamos del francés, se llaman galicismos. Estos son préstamos del francés, ¿ya? Galicismos. Francés, ya. Acá lo voy a poner entre paréntesis. Son del francés. Hay varias palabras que han ingresado. Algunas se siguen escribiendo tal cual ingresaron, pero en otras ya se han castellanizado. Por ejemplo, aquí, yogur, la original se escribe con T. Hay muchas palabras que ingresaron del francés, terminan en T. Yogurt, por ejemplo, termina en T. Luego tenemos chalet,
termina en T también. Tenemos eso que llevan las quinceañeras, ¿cómo se llaman? Ese ramo, o de repente las novias. ¿Cómo se llaman, jóvenes? ¿Han escuchado lo que llevan las novias? Llevan un ramo de flores. ¿Cómo lo llaman? A ver, ¿escucharon? Chicos, ¿nada? Detalle. No. Bouquet se llama. Se escribe así. Bouquet. Así se escribe. Pero ya se ha castellanizado, esto se ha convertido en bouquet. Así con su tilde, aguda, que termina en vocal. Bouquet. Mire, termina en T. ¿Mm? Pero lo han castellanizado ya sin la T. Varias palabras tenemos. ¿Ya? Bien, entonces tenemos yogur, boulevard, carné, esta también era carnet con T, pero se ha castellanizado ya sin la T. Champán, se escribe champagne, pero ya está castellanizado, incluso con su tilde. En el latín no se escribía tilde, en el francés tampoco, en el inglés tampoco. Pero si está castellanizado, se aplica la tilde igual que en la lengua española. Ballet, chalet, bebé, país, buffet, entre otros. ¿Ya? Bien. Tenemos préstamos del inglés. Y los préstamos del inglés se llaman anglicismos. Anglicismos. Este es el inglés. Ya. Muy bien. ¿Cuáles? Tenemos varias palabras. Algunas se utilizan ya tal cual han ingresado, otras se han castellanizado. Meeting, eslogan, cóctel, corner, gol, barman, líder, gangster, light, bypass, entre otros. Miren, bypass se escribe así, originalmente. Así. Ahí sería bypass, pero ya se ha castellanizado. Blue jean se escribe así. Blue jean. Pero castellanizado es blue jean, tal cual suena. ¿Ya? Vamos a ver así. Con tilde todavía, ¿ya? Ya se ha castellanizado. Blue jean, ya está. Ahí sí. El otro es blue jean, ¿no? Blue jean. ¿Ah? Bien, jóvenes. Entonces, tenemos muchas palabras que provienen de otras lenguas también, ¿no? Nuestra lengua madre es el latín, pero ahí han ido influenciando otras lenguas también, ¿no? Que ya les mencioné. Bien, jóvenes. Así es nuestra lengua y ahora vamos a trabajar, vamos a ver dónde se habla el español. Más de 591 millones de hablantes, según el Instituto Cervantes de 2021. Ya. A nivel mundial, la lengua que tiene más hablantes, ¿cuál creen que es? ¿Qué me dicen? A ver, una idea. El inglés. Ya, el inglés. Otra. La mayor cantidad de hablantes a nivel mundial. Mundial. ¿Otra idea? ¿Será inglés? Ya. Según la cantidad de habitantes, la lengua que tiene más hablantes es el chino. La lengua china. Segundo lugar está el inglés. Tercer lugar, la lengua española o el castellano. ¿Listo? Nos corresponde el tercer lugar a nivel mundial. Muy bien. ¿Dónde se habla? En el África, en Guinea Ecuatorial. En el Asia, en Filipinas, Turquía, Israel. ¿Ya? En Europa, en España, en Islas Canarias, Rumania y en Grecia. América alberga el 90% de hablantes de la lengua. Se caracteriza por el ceseo, ya les dije en la clase anterior, todo es con S para nosotros.
¿ya? En España, la Z, por ejemplo, lo pronuncian con entre los dientes, ¿no? Por ejemplo, dicen zapatos, corazón, ¿ya? Nosotros no hacemos eso. Para nosotros, zapato, corazón es lo mismo, ¿no? Ceseo, ¿ya? Extendido en la región, aunque también hay ceseo en Andalucía y Canarias, ¿ya? En América se usa con más frecuencia los diminutivos, reciencito, cerquita, quisito, ¿ya? Se usa el pronombre ustedes a diferencia del uso de vosotros en España. Ahí dicen vosotros, incluso también te dicen vos, ¿no? En lugar de tú. En América del Norte se utiliza en México, en Estados Unidos, pero ¿en qué parte de Estados Unidos? No en todo Estados Unidos, porque en Estados Unidos la lengua oficial es el inglés, pero se utiliza en Nuevo México, Arizona, Texas y California, ¿no? Tiene contacto con el inglés, por eso que les decía que en muchas de estas zonas se estaría hablando ya una nueva variedad que es el Spanglish, la combinación de inglés y español. En Centroamérica se habla en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua. Sudamérica, ahí estamos nosotros. Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Archipiélago de los Galápagos, que está en Ecuador, Isla de Pascua, que está en Chile, y en América Insular, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. Bien, ahí está. Por toda esa zona está extendido el uso de el español o del castellano. Bien, jóvenes. A ver, vamos ejercitándonos en algo. Marque la alternativa que contiene nombres de lenguas románicas o neolatinas. Ayúdenme, ¿cuál es la clave? Chicos. A, B, C, D, E. En A, ¿cuál sería? El único que veo acá es gallego. El resto es prelatina. En la B, ninguno. Todos son prelatinos. En la C, ¿catalán es o no es? Chicos, ¿sí o no? Sí. Provenzal, sí. Rumano, sí. Este. ¿Por qué no acá? El único acá es sardo, nada más. El resto es prelatina. En la E, acá sí, tenemos dos. El detalle es que griego es prelatina. Entonces, nuestra clave es la C. Ya. A ver, vamos a colocar si es verdadero o falso. El castellano, o la lengua española, perdón. Iguales. ¿Solo es hablada en América? ¿Falso o verdadero? ¿Solo en América? Falso. Falso. Acá estamos viendo Europa también, Asia también, África también. Entonces, falso. Falso. Es hablada en toda Sudamérica. ¿Qué dicen? Falso. Falso. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Falso. A ver, veamos Sudamérica. Voy a volver. O mejor acá. Sudamérica. Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué no sería? A ver. Verdadero, profesora. Verdadero, claro. En el Perú se presenta el ceseo. ¿Qué dicen? Verdadero. Verdadero, claro. Verdadero. A ver, ya van viendo, ¿hay claves? No hay claves. A ver, vamos viendo, ¿ya? Un ratito.
Ceseo hemos dicho. Evolucionó a partir del Sermo Vulgaris. ¿Qué dicen? El Falso. Sermo Vulgaris es el latín vulgar, pues. Verdadero. ¿Hay clave? No hay clave. Algo está mal. Algo está mal. Vamos revisando, ¿ya? A ver. Primero, acá estábamos dudando. ¿Qué falta acá? Ya. ¿Saben qué nos falta acá? Brasil. Y no se habla en toda Sudamérica, porque en Brasil, ¿qué se habla? A ver, ¿qué se habla en Brasil? Portugués. Portugués, claro, por ahí, entonces. Ya está. Ahora sí. La D. La D. ¿Mm? ¿Ven? Ustedes tienen que también estar al tanto. Yo les digo así es y ustedes van a decir que ya. Ya, jóvenes, tenemos que estar al tanto, ¿ya? Bien, continuamos. A ver, vamos a referirnos al castellano hablado en el Perú, variedades del castellano en el Perú, ¿ya? En el Perú, dialecto de América, Perú, ceseo, miren, la taza se pronuncia con S, no se dice taza, ¿ya? En el Perú tenemos la variedad costeña, amazónica y variedad andina. Nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que en la zona amazónica hablan castellano, pero de diferente manera. Se diferencian sea en la entonación, sea en la pronunciación, sea en el orden de las oraciones, de las palabras que forman oraciones. En el andino igual, tienen sus peculiaridades, características particulares, no son iguales. Y sí, está bien. Cada lengua siempre va a ir variando. Y como son regiones diversas, incluso tienen lenguas propias de esta zona, influencian para que nuestra forma de hablar también varíe. ¿Listo? Bien. Entonces, veamos. Elisión de D en el habla rápida. Esto nos toca la variedad costeña. En lugar de cuñado, bien pronunciado con su D, en el habla rápida y coloquial se dice cuñao. Yeísmo. ¿Saben qué significa yeísmo, jóvenes? Que la doble L se confunde con la Y y se pronuncia solamente como Y. Entonces, mantequilla, que es doble L, se pronuncia como yo, como Y, mantequilla. Es también para la variedad costeña, mayormente, porque en la zona andina sé que lo pronuncian con la doble L y no con la Y. Yeísmo en la costa. Aspiración de S como una J suave, pisco, ¿no?, en algunas variantes. Flexión y derivación de adverbios. Los adverbios son palabras invariables, pero no deberíamos flexionarlo ni derivarlo. Por ejemplo, hablan medios enredados. No, medio enredado. Incluso se dice, mi amiga está media molesta. ¿Cómo que media molesta? Medio. No flexiona, no se deriva. O se dice, por ejemplo, ¿ya llegó? Sí, reciencito. Mal, hace poco. ¿Ya? ¿Qué tan lejos está? No, acá nomás, o aquícito nomás, cerquita. Mal, está cerca, bastante cerca. Bien, chicos. También nos gusta utilizar los aumentativos. ¿Alguien es sano? No, ese chico es sanazo. Aumentativos, ¿no? Y si alguien se molesta, pobres aumentativos, ¿no? Nos llueven los aumentativos, ¿sí o no? Entonces utilizamos los diminutivos, así también como los aumentativos. Alternancia vocálica, este sí para la zona andina. E se confunde con la I, a veces la O con la U y al final se confunde. ¿Saben por qué, chicos? Porque en las lenguas andinas, el aymara, el quechua, el jacaru y cauqui,
existen solo 3 vocales. Entonces, cuando los usuarios aprenden el castellano, van a tener dificultades para pronunciar, en algunos casos los van a confundir. Y ojo, tengamos cuidado. A veces somos crueles nosotros. Les decimos son unos ignorantes, no saben hablar. Pero parece mentira que el que está calificando así es el que más bien no conoce. Porque siempre cuando uno habla una nueva lengua, va a aprender a hablar una nueva lengua, predomina nuestra lengua materna, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando aprendemos el inglés, ¿tenemos dificultades o no? ¿Qué dicen? Chicos, ¿están despiertos? Sí. Sí, profesora. Sí, ya, muy bien. Sí tenemos dificultades. Qué bonito hubiera sido que ese IAM hubiera pronunciado así, ¿no? Nosotros, y no es IAM, es IAM, ¿no es cierto? Y así, otras más. Entonces, todos tenemos dificultades cuando aprendemos nuevas lenguas. Entonces, fideos, pueden decirlo fideus. Vestido, pueden ser vestido. De repente, la iglesia, pueden decir iglesia. Entonces, hay confusión. Abundancia es lo que les decía hace un momento, de diminutivos y aumentativos. Chico decimos chiquillo, ¿no? Chiquito. Bravo, bravazo o bravucón. ¿Ya? Alteración de género. Ellas llegaron preocupados por el frío. Mal, preocupadas. Ellas, estás hablando de mujeres. Alternancia consonántica, la F por la J. Fideos, juideos, en la zona amazónica mayormente. No sé si han escuchado también decir Sanfán. ¿Ya? Leísmo, loísmo. Le vi llegar en lugar de decir la vi llegar o lo vi llegar. Se lo ve bien. Se le ve bien, por ejemplo. Ese es loísmo. Doble posesivo para la zona andina, para la zona amazónica. Era mi casa. Era mi casa de mí, por ejemplo. La esposa de Javier, su esposa de Javier. Eso está bastante difundido. De mi mamá, su hermano. ¿Ya? Como dice, por ejemplo, de mi hermano, su amigo nos ha visitado. ¿Se dan cuenta? Doble posesivo. ¿Bien? Ahora sí, veamos a ver. Seleccione la alternativa que correlaciona correctamente la columna de las palabras subrayadas con la de su respectivo origen. El sacerdote rezó el credo, ¿ya? Credo durante la misa. Credo es un credo sacerdote, credo, ¿de dónde creen que viene? De Es latín, ¿ya? una oración. Latín. La D. El limón y la naranja contienen vitamina C. Eso es arabismo. Ah. En el agasajo, perdón, izaron la bandera. Fernando. Los nombres propios, por ejemplo, provienen de germanismos. La bandera también es germanismo. Palta y tomate, le gusta la ensalada con palta y tomate, es un americanismo, la C. ¿Cuál es la clave? 1D, 2A, la E, ¿no? La E. Ya, muy bien. La última. Marque la opción en la que todos los rasgos pertenecen al castellano hablado en el Perú. ¿Tenemos ceseo? No, no es cierto. Ceseo con S. ¿Uso de diminutivo? Sí. Sí, le vamos a poner una B por acá. Mejor así. Ya, esta sí. ¿Ya? ¿Empleo del doble posesivo? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Sí, verdadero. Articulación del fonema Z, interdental. No, No. no. 2 y 3. Ya está. Terminamos con esta parte. Voy a compartir el cuadernillo. A ver. Ya está. ¿Se observa, chicos? Sí, profesor. Ya. ¿Han avanzado algo? ¿O todavía? Vamos viendo, ¿ya?
Perú es un país con una gran diversidad cultural y lingüística, donde coexisten lenguas amerindias y no amerindias, las cuales pertenecen a distintas familias lingüísticas. En consecuencia, se considera una nación pluricultural y multilingüe. De acuerdo con lo mencionado, lea los siguientes enunciados y seleccione la alternativa correcta en base al criterio de verdad o falsedad. Predominantemente, la población de Perú es bilingüe, no ágrafa. ¿Qué dicen? Esto lo señalamos en la clase pasada. Bilingües, o sea, todos, la mayoría, mejor dicho, habla dos lenguas. ¿Se acuerdan que hablé de No. términos? No, muy bien. No, monolingües somos, mayoritariamente. ¿Se acuerdan que les hablé de cantidades pensando que éramos, 30 millones aproximadamente, y les dije que 5 millones de lenguas amerindias y 25 millones castellano. Ahí la mayoría es monolingüe. Ya, falso entonces. Las lenguas andinas carecen de dialectos sociales y regionales. ¿Qué dicen? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Todas las lenguas tienen dialectos, todas. Sean andinas, sean lenguas amazónicas, costeñas, lo que quieran. Todas. Porque todos tenemos nuestra forma particular de hablar. Y cada uno tiene esa posibilidad de variar. Yo a veces puedo utilizar un acortamiento y digo, mi clase, ¿no? Mi clase es corta. ¿Y qué cosa quiero decir con eso? Mi clase. Ah, estoy combinando con inglés. No, no vale. Pero ya, pues, es mi forma de hablar, ¿no? Entonces, al momento de hablar, cada uno va generando cambios en la lengua, ¿ya? La mayor diversidad lingüística no se encuentra en la Amazonía. ¿Qué dicen? Falso. Falso, falso. En la Amazonía está mayor cantidad de lenguas. Uy, todo es falso, parece. En los Andes, ya, los hablantes mayoritariamente son multilingües. En los Andes hablan muchas lenguas. Falso. Falso. Wow, ¿qué es eso? Ya, acá está. Esta es nuestra clave. Todas son falsas, ideas falsas, enunciados falsos. Las lenguas habladas en el Perú se clasifican en amerindias y no amerindias. Las amerindias se agrupan en andinas y amazónicas. Según lo expresado, indique la alternativa que presenta solo nombres, dicen solo nombres de lenguas amerindias andinas. Fácil, ¿cuáles son? A ver, ¿me ayudan? En A, Aymara y quechua. sí, Aymara y Quechua, pero acá el problema es Shipibo. Entonces, descartada. Shipibo no. Aro, Aymara, Quechua, acá está. Pero es lenguas. Aro es una familia. A ver. Jacaro, Aymara, Cauqui. Ah, parece que es esta. ¿Saben por qué no es la B? Porque la B también parece, ¿ah? Aru no es lengua, Aru es familia. Ahí está el problema. Ya. Ahora, la D, Cauqui sí, Shipibo es el problema. En la E, Ashaninka, que no, pues, Bora tampoco. Entonces nuestra clave es la C. El proceso de castellanización en el Perú continúa. Por ello, hay varias lenguas en peligro de extinción, las mismas que ya no son transmitidas de generación en generación por los miembros de su comunidad. En ese sentido, indique la alternativa que presenta solo nombres de lenguas en serio peligro de extinción. ¿Cuál sería? Cauqui sí, Resígaro también y el Jacaru también. Esta creo que es. A ver, veamos. El Aguajún no, para nada. El Shipibo tampoco. Aguajún otra vez. El Ashaninka, nada que ver. Entonces, A. Nuestra clave es A. Bien, pasamos. 4. Las lenguas supranacionales, o sea que se hablan en otros países, sobrepasan las fronteras de nuestro país, son aquellas que se extienden más allá de los límites políticos de cada país. En el caso de Perú, hay lenguas supranacionales tanto andinas como amazónicas. Teniendo en cuenta la información previa, indique la alternativa que presenta solo nombres de lenguas supranacionales. ¿Cuál es? A ver. El quechua y aymara.
¿Qué clave sería? De hecho, que el quechua sí. El aymara también se habla en Bolivia. Y el ticuna también. La E, La E. claro. Mochica ya está extinta, por ejemplo. El jacaru solo en Lima, solo en Yauyos. El cauqui también. Y el jacaru otra vez en A. ¿Ves? Entonces la E. 5. El territorio peruano fue multilingüe desde antes de la llegada de los españoles, pero con el paso del tiempo varias lenguas quedaron extintas. Identifique la alternativa que muestre únicamente, solamente, únicamente, los nombres de lenguas amerindias extintas en el Perú. ¿Cuáles? La- ¿Ah? ¿Qué dicen con las 5? Náhuatl no es del Perú. Taíno tampoco. Tayán sí es del Perú. Tayán sí, pero el guaraní no. El guaraní incluso no está extinta. Guaraní todavía se sigue utilizando en Paraguay y en Bolivia. Ya, entonces descartada. Mochica sí es del Perú y el andoa también, ya es extinta. Cholón y la lengua puquina sí. Entonces, 3 y 4. La D. Ya está. Guay. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí, la D. 6. En el territorio del Imperio Romano se empleaban los dialectos denominados latín vulgar y latín culto. El latín vulgar fue difundido por los soldados, los comerciantes y los empleados romanos en los territorios conquistados. Este dio origen a las lenguas de la familia romance. En tal sentido, marque la alternativa en la que se presenta solo nombres de lenguas romances o neolatinas. ¿Cuál, chicos? A ver. ¿Cuál podría ser? Acá. El problema es celta. ¿Es italiano? Ah, podría ser. ¿Qué clave es? La C. La C. A ver, vamos a ver ya. La B. El problema es tartesio. Esto está sobrando. Es prelatina. Sardo, francés, italiano. Creo que sí. A ver, veamos por acá. Griego no, de hecho, ni vasco tampoco. Español sí. Íbero no. Entonces, nos queda la C. Sí. Está muy bien, la C. Ya, 7. Los romanos vieron en la península ibérica un territorio estratégico para su afán expansionista. ¿Ya? La conquista no fue rápida ni fácil, ya que pueblos que habitaban la península opusieron una feroz resistencia. Eso es verdad. Los romanos impusieron el latín, el mismo que coexistió con las lenguas habladas antes de la llegada de los romanos, a las cuales se denominó lenguas prelatinas o preromanas. Considerando lo señalado, seleccione la alternativa que presenta solo nombres de lenguas prelatinas. A ver, ¿cuál sería? Tarsenio. Tartesio. Tartesio. Pero no es. Prelatinas, ¿no es cierto? El rumano no. El rumano no. Porque este es neolatina. Deriva del latín. Tartesio, griego, celta. Sí. Esta sí, está bien. ¿Cuál más? La Ya, 4. la 4. A ver, vamos a ver. En la 3, sardo, no. Sardo proviene del latín. Sí, pues nos queda la 4. Vasco, íbero, púnico, fenicio. Sí. Entonces sería La C. 2 y 4, la C. 8.
La lengua española, a lo largo de los años, ha incorporado vocablos de otras lenguas, es decir, préstamos lingüísticos denominados arabismos, germanismos, galicismos, anglicismos, americanismos, entre otros. De acuerdo con lo mencionado, elija la alternativa que presenta la correlación correcta. A ver, vamos viendo. Buffet. ¿Se acuerdan de dónde venía buffet? Este es con su T final. ¿Qué? De buffet. Es con su T final. Así es el original, pero está así. ¿De qué lengua dijimos eso? Del francés. ¿Y los préstamos del francés cómo se llaman? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál de ellos? Ahí están. ¿Cuál de estos? ¿Angli o Gali? Anglicismo. Galicismo. Es el Gali. Galicismo. P. La maca es considerada un tónico revitalizante. Maca. ¿De dónde creen que es maca? El Perú. Perú. Entonces, ¿qué es? Americanismo. Muy bien, claro. Americanismo. Pedro ayer se tomó un selfie mientras almorzaba. ¿De dónde es? ¿De qué lengua? Arabismo. Primero, ¿de qué lengua? Del selfie. ¿De dónde? Está de moda eso. Todos nos tomamos selfies. Del. No es árabe. Del inglés. Y del inglés se llama anglicismo. Ahí está. Y la zanahoria es un arabismo. A. ¿Cuál es? 1B, 2D, 3C, esta de acá. C. Listo. Pasamos. 9. El préstamo lingüístico consiste en la transferencia de un elemento lingüístico, principalmente de tipo léxico, de una lengua a otra. Considerando lo expuesto en el enunciado, ¿de qué lengua era la palabra alcalde? ¿Se acuerdan? Les dije. ¿De qué lengua es alcalde? Se me olvidaron. Es árabe. Arabismo. ¿Ya? El alcalde de Ulcumayo informó al pueblo. Pueblo es del latín, del populus, populorum, pueblo. ¿Ya? Que reforzarán las pircas. A ver, pircas, ¿de qué lengua es? Pirca. ¿Conocen las pircas, chicos? La profesora. Sí. No. ¿No conocen? Yo sí. Pircas son las como que fueran paredes, les ponen de piedras, empedrados. ¿De qué lengua sería? Claro. Latismo. No. Pirca. Pirca es de piedra. Pirca es quechua. Y si es quechua, por ahí ya lo escribieron, es americanismo. A ver, por acá ya me han puesto. Sí, es americanismo. Entonces, ¿cuál es la clave? Arabismo, latinismo y americanismo. Ah. Ya está. 10. El castellano presenta gran variedad de préstamos lingüísticos de lenguas originarias de América, tal como del quechua, aymara, náhuatl, etc., denominados americanismos. Teniendo en cuenta la información previa, elija la alternativa que presenta americanismo. ¿Cuál creen que es?
Aceite, aceite es árabe. Alfombra, árabe también. Arabismos ambos. Tomate y palta son frutos de nuestra chacra. Parece que es esta. Mía, se quitó los guantes. Los guantes es francés y brindis es germanismo. Un póster de rock. A ver, ¿de qué lengua es? Póster y rock. ¿De qué lengua primero? Y ahí vemos cómo se llama. A ver. ¿Me ayudan? Inglés. Inglés, claro, es el inglés. Póster y rock. Y entonces del inglés se llama anglicismos. ¿Ya? Anglosajón, país anglosajón. Anglicismo. ¿Ya? Bien, nada. Encurtido es un preparado. Esto es del latín. Hígado también es del latín. Por lo tanto, la B. B es la clave. Ya está. 11. El español o castellano hablado en el Perú presenta diversas características. Variación por el contexto formal o informal de su uso, por la zona geográfica, por el grupo social y el nivel socioeconómico. De acuerdo con esta afirmación, señale la alternativa incorrecta. ¿Cuál creen que es la incorrecta? A ver, vamos analizando y luego vemos, ¿ya? Vamos viendo uno por uno. El castellano hablado en Piura no es un dialecto regional. El castellano hablado en Iquitos es un dialecto regional. Mira, aquí cambia solamente con es y no es. El castellano hablado en Perú presenta ceseo y yeísmo. ¿Qué dicen? El castellano regional presenta alternancia de vocales. Y el castellano regional usa aumentativos y disminutivos. Tenemos que ver uno que no sea. ¿Cuál es? Que es falsa o incorrecta. ¿Cuál es la incorrecta? La A. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? ¿Sí o no? ¿Será A? Acá dice, no es un dialecto regional. Claro que es un dialecto regional. Es un dialecto regional. Y acá nos dice no. Por lo tanto, hemos estado buscando la alternativa A ver. incorrecta. No, está bien, esa es. Es la Acá A. dice, por eso, acá dice, claro, está bien. Dice no. Tendría que estar igualito que en la B, que diga el castellano hablado en Piura es un dialecto regional. Ahí sí sería correcta. Pero acá dice no. Está negando. Falso. ¿El castellano hablado en Iquitos es un dialecto regional? Sí. ¿El castellano hablado en Perú presenta ceseo? Sí, todo es con S. ¿Y yeísmo? Sí, porque en la costa se confunde la doble L con la Y. Sí, verdadero. ¿El castellano regional presenta alternancia de vocales? Sí, en la zona andina se confunde la E con la I y la O con la U. Verdadero. ¿El castellano regional usa aumentativos y diminutivos? Sí, cerquita, aquícito. ¿No es cierto? Les dije, lejazos. ¿Ya? Sí. Entonces, la clave es A. Hemos buscado la incorrecta. Ojo, no la correcta, sino la incorrecta. Ya. Bien, pasamos. 12 y última. El español hablado en el Perú presenta diversas características dialectales, dependiendo de la zona geográfica o el grupo social que lo emplee. Tomando en cuenta esta información, marque la alternativa que correlaciona correctamente ambas columnas de acuerdo con las particularidades que presenta esta variación del español. Su ahijada de mi Juana es linda. ¿Con cuál va? La D. La C. La C. Posesivo, pues. Su ahijada, su de mí. Doble posesivo. Ahí está. O redundante del posesivo. Su de mí. Ya. Entonces va con la C. Ahorita María está media pálida.
¿Está bien media pálida? ¿Cómo debería estar? Y ahorita también. Dice it. ¿Cómo se llama esto? Con la D, profesora. Uso incorrecto. No, Es un diminutivo. exacto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La B. Derivación y flexión de adverbio. Lo ha regalado al músico el arpa. ¿Cómo es eso? A ver. Lo ha regalado. ¿No será le ha regalado? La D, ¿no? Alteración. Exacto, no. Este es uso incorrecto del pronombre, el pronombre lo. Mis hijas estaban contentísimos. ¿Cómo debe ser? Mis hijas estaban contentísimas. Este es A. Claro, acá hijas con contentísimas. Concordancia nominal. ¿Ya? ¿Cuál es la clave? 1C, 2B, 3D, la B, ¿no? Ya. Bien, chicos, hemos terminado. ¿Ya? Por acá tienen ustedes, por ahí les han dado toda la información necesaria. ¿Ya? Pueden repasar ahí. Bien, jóvenes, por hoy día hemos acabado. Nos veremos la siguiente semana. Nos conectaremos a través de este medio. ¿Ya? Que tengan un bonito fin de semana. Gracias, Hasta profesora. luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Bien, muchas gracias. Gracias por participar. Hoy día siempre los jueves participan más, ¿no? No sé por qué, pero así es. Bien, chicos. Hasta luego.